A continuación, les hablaré sobre los diagramas de propiedades. Para comprender de forma completa el comportamiento de las sustancias puras, es necesario tener en cuenta los diagramas de propiedades. Estos diagramas son tres. El diagrama temperatura versus volumen específico, que se puede abreviar como TB. El diagrama presión versus volumen específico, que se abrevia como PV, y el diagrama presión versus temperatura, que se abrevia como PT. Estos diagramas son extraídos de las proyecciones sobre los planos que determinan los ejes de las llamadas superficies P, B, T. Y se dice superficies porque el simple hecho de que no es una, sino dos. La superficie para una sustancia que se contrae al congelarse y la superficie para la sustancia que se expande al congelarse. Como es de esperarse, los diagramas varían de acuerdo a si la sustancia se contrae o se expande cuando se congela. Pero de dichas variaciones hablaremos más adelante. En este momento estarán viendo en su pantalla el diagrama TB, que es temperatura versus volumen específico. En este diagrama se pueden apreciar inicialmente tres regiones: la región de líquido comprimido, que es la región a la izquierda de la campana; la región de vapor sobrecalentado, que es la región a la derecha de la campana; y la región saturada líquido-vapor, que es aquella que se halla dentro de la campana. La que se encuentra marcada con la línea de P constante es toda la línea que comienza en la región del líquido comprimido, pasa por dentro de la campana y termina en la región de vapor sobrecalentado. No es solo el último segmento, sino la línea completa. Como siguiente diagrama es el de PV, que es presión versus volumen específico. Este diagrama es muy parecido al anterior, el de TB, pero a comparación de este diagrama tiene dos grandes diferencias. La primera es que la línea que era de presión constante pasa a ser una línea de temperatura constante. Y la segunda, que dicha línea desciende de izquierda a derecha en lugar de ascender. Bien, ya analizamos dos diagramas, pero nos falta uno, que es el diagrama PT, que es presión versus temperatura. Este diagrama también se conoce como diagrama de fase porque es posible identificarlas al estar separadas por tres líneas. La línea de sublimación es la que separa la fase sólida de la fase vapor. La línea de vaporización separa la fase líquida de la fase vapor. Y la línea de fusión separa la fase sólida de la fase líquida. Nótese que hay una desviación en la línea de fusión dependiendo de si las sustancias se expanden o se contraen al congelarse. Las tres líneas antes mencionadas convergen en el punto triple, el cual es el estado en donde las tres fases de una sustancia pueden coexistir en equilibrio. Es un estado donde se puede tener hielo, líquido y vapor al mismo tiempo. Entalpía es una magnitud termodinámica simbolizada con la letra H mayúscula, cuya variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia en su entorno. En la historia de la termodinámica se han utilizado distintos términos para denotar lo que hoy conocemos como entalpía. Originalmente se pensó que esta palabra fue creada por Emil Clapeyron y Rudolf Clausius a través de la publicación de Clausius Clapeyron en The Molière Steam Tables and Diagrams de 1827. Pero el primero que definió y utilizó el término entalpía fue el holandés Heike Hammering Holmes a principios del siglo XX. En palabras más concretas, es una función de estado de la termodinámica donde la variación permite expresar la cantidad de calor puesto en un fuego durante la transformación isobárica, es decir, a presión constante en un sistema termodinámico, teniendo en cuenta que
todo el objeto conocido se puede entender como un sistema termodinámico. Se trata de una transformación en el curso de la cual se puede recibir o aportar energía, por ejemplo, la utilizada para un trabajo mecánico. En este sentido, la entalpía es numéricamente igual al calor intercambiado con el ambiente exterior de un sistema en cuestión. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, la entalpía se mide habitualmente en joules, que en un principio se introdujo como unidad de trabajo. El caso típico de la entalpía, llamada entalpía termodinámica, de esta cabe distinguir la función de Gibbs, que se corresponde con la entalpía libre, mientras que la entalpía molar es aquella que representa un mol de sustancia que constituye el sistema. Derivación. El principio de estado se establece en la ecuación fundamental de un sistema termodinámico que puede expresarse en su representación energética como lo tenemos a continuación, donde S es la entropía, V es el volumen y Ni la composición química del sistema. Para aquellos casos en los que se desee, sin perder información sobre el sistema, expresar la ecuación fundamental en términos de la entropía, la composición y presión en vez del volumen, se aplica la siguiente transformada de Langret de la ecuación fundamental, que es la siguiente. Y como tenemos en este otro apartado, es la presión del sistema que se define en la entalpía como H, que es igual a U más PB. Principio de mínima entalpía. El segundo principio de la termodinámica, que afirma que todo estado de equilibrio es un estado de entalpía máxima, se convierte en el principio de mínima energía de representación energética del sistema. Este principio se traslada a la representación entálpica invariable. El sistema alcanzará el estado de equilibrio cuando, para una presión dada, los parámetros termodinámicos varían en la forma de la entropía del sistema sea la misma posible. Corolarios. Sea un sistema que se deje evolucionar a presión constante sin variar su composición diferenciada de entalpía, dH, que es igual a du más dpdb más bdp, y como du es igual a tds menos pdb más la sumatoria total de micro delta. Explicaremos el tema de la energía interna. La cual es una magnitud que designa la energía almacenada por un sistema de partículas y es por ello que se denomina así. Y se representa con U. También se refiere a la energía cinética, de las moléculas de los átomos que lo constituyen. La energía interna es una función de estado. Su variación entre dos estados es independiente de la transformación que los conecte, en donde depende del estado inicial y estado final. Como consecuencia de ello, la variación de energía interna es un ciclo siempre nula,
ya que el estado inicial y el final coinciden y se representa mediante delta U subíndice ciclo, que esto es igual a 0. Ahora, la energía interna de un gas ideal se demuestra exclusivamente de la temperatura. Ya que en un gas ideal se desprecia toda interacción entre las moléculas. Y los átomos de igual forma que lo constituyen. La variación de energía de un gas ideal entre dos estados A y B se calcula mediante la expresión delta U subíndice AB, que esto es igual a N CB por T subíndice B menos T subíndice A, donde N es el número de moles y CB es la capacidad calorífica. Y la temperatura deben de ser expresada en grados Kelvin. Como siguiente tema a explorar es la segunda ley de la termodinámica. Al igual que ocurre con otras leyes de termodinámica, el segundo principio es el tipo empírico. Llegamos a él a través de la experimentación. La termodinámica no se preocupa por demostrar por qué las cosas son así y no de otra manera. La segunda ley de termodinámica se expresa en varias formulaciones equivalentes. Por ejemplo, el enunciado de Kelvin-Planck, que nos dice que no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. O el enunciado de Clausius, que nos menciona que no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Observa que esta segunda ley no dice que no sea posible la extracción de calor de un foco frío a otro más caliente. Simplemente dice que dicho proceso nunca será espontáneo. A continuación vamos a estudiar las consecuencias de estas leyes en el caso de máquinas térmicas y introducirnos en el concepto de entropía. Bien, ahora que ya sabemos de qué trata la segunda ley de la termodinámica, hablaremos sobre el subtema de máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son sistemas que transforman calor en trabajo. En ellas se refleja claramente las restricciones señaladas anteriormente. Existen muchos ejemplos de aparatos que son en realidad máquinas térmicas, como por ejemplo la máquina de vapor, el motor de un coche e incluso un refrigerador, que es una máquina térmica funcionando en sentido inverso. Una máquina térmica transforma energía térmica en trabajo realizando un ciclo de manera continuada. En ellas no hay variación de energía interna. A continuación verán en su pantalla un esquema que muestra la estructura de una máquina térmica habitual, el cual nos expresa lo siguiente. Nos dice que las máquinas térmicas se componen de manera general por un elemento de alta temperatura llamado fuente y otro a baja temperatura que es llamado sumidero, de tal forma que el calor fluye desde la fuente al sumidero, transformándose parcialmente en trabajo. Ahora bien,
veremos un esquema de una máquina térmica imposible. El esquema nos explica lo siguiente. La máquina es imposible de construir en la práctica, ya que no existe un sumidero de calor que permite el flujo del calor. Ahora hablaremos de los temas de procesos reversibles e irreversibles. La segunda ley de la termodinámica establece que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia de 100%. Un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Los procesos que no son reversibles se denominan irreversibles. Los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza, solo son idealizaciones de procesos reales. Los ingenieros están interesados en procesos reversibles porque los dispositivos que producen trabajo, como motores de automóviles y turbinas de gas o vapor, entregan el máximo de trabajo, y los dispositivos que consumen trabajo, como compresoras, ventiladores y bombas, consumen el mínimo trabajo. Cuando se usan procesos reversibles en un lugar de irreversibles. En los procesos irreversibles, los factores que causan un proceso sea irreversible se llaman irreversibilidades. Las cuales son la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas. La energía suministrada como trabajo se convierte finalmente en calor durante el proceso y se transfiere hacia los cuerpos en contacto, como la evidencia de aumento de temperatura en la interfase. Cuando se invierte la dirección de movimiento, los cuerpos se restablecen en posición original. Pero la interfase no se enfría y el calor no se convierte en un nuevo trabajo. La segunda forma de irreversibilidad es la expansión libre de un gas. El cual se haya separado de un vacío mediante una membrana. La tercera forma de irreversibilidad conocida es transferencia de calor. En los procesos internos y externamente reversibles, un proceso se denomina internamente reversible si no ocurren irreversibilidades. Dentro de las fronteras del sistema durante el proceso. Un proceso se denomina externamente reversible si no ocurren irreversibilidades fuera de las fronteras del sistema durante el proceso. Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un
ciclos termodinámicos que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q2 a la menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. El rendimiento de este ciclo se viene definiendo por la siguiente manera. Y como se verá adelante, es mayor que el producido por cualquier máquina que se funcione cíclicamente entre las mismas fuentes de temperatura. Una máquina térmica que realiza un ciclo se denomina máquina de Carnot. Todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, por lo que el ciclo se puede invertirse y la máquina absorbiría calor de la fuente fría y cedería calor a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de una fuente fría para mantenerla fría, se denomina máquina frigorífica, y es ceder el calor a la fuente caliente o bomba de calor. Fue publicado por Carnot en 1824 en su único libro, Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas propias a desarrollar la potencia, y permitió abrir el camino para la formulación de la ley de la termodinámica. El esquema que se muestra a continuación es un esquema de máquina de Carnot. La máquina absorbe calor desde la fuente caliente T1 y cede calor a la fría T2, produciendo un trabajo. El ciclo de Carnot consta de 4 etapas, 2 procesos isotérmicos o temperatura constante y 2 adiabáticos asociados térmicamente. Las aplicaciones del primer principio de la termodinámica están escritos acorde con el criterio de signos termodinámicos. Expansión isotérmica, proceso A a B. En el diagrama se parte de una situación en que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y temperatura T1 de la fuente caliente. En este estado se transfiere el calor cilindro desde la fuente de temperatura T1, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse el gas tiende a enfriarse para absorber calor de T1 y mantiene su temperatura constante. Al tratarse de un gas ideal, al no cambiar la temperatura, tampoco la hace su energía interna, y despreciado los cambios en la energía potencial y la cinética. A partir de la primera ley de la termodinámica, se observa que todo calor transferido es convertido en trabajo, como se muestra acá arriba. Bien, ahora en el siguiente esquema, el ciclo de Carnot del diagrama de Carnot es donde AB es una expansión isotérmica, BC es una expansión adiabática y CD es una compresión isoterma, y DA es una compresión adiabática. En el otro esquema, el ciclo de Carnot para un cuerpo difuso en un diagrama de Clapeyron: AB evaporización completa, BC expansión adiabática, CD licuefacción parcial, DA compresión adiabática, licuefacción del vapor presente en D. En el otro esquema, el ciclo de Carnot es un diagrama de temperatura-entropía. AB es la expansión isoterma, BC es la expansión adiabática y CD es la expresión isoterma y DA es la expresión adiabática. Entropía. El segundo principio de la termodinámica no se le limita exclusivamente a máquinas térmicas, sino que se ocupa en general todos los procesos naturales que se suceden de manera espontánea. Podemos decir que se ocupa de la evolución natural del sistema termodinámico, es decir, de la dirección que avanzan en dirección se asocia a la distribución molecular interna de las moléculas. Para estudiar la espontaneidad de los procesos del austriaco Ludwig Eduard Boltzmann,
introdujo una nueva magnitud denominada entropía. La entropía S es una variable de estado. Está asociada a la probabilidad de que un determinado estado ocurra en un sistema. Aquellos más probables tienen una mayor entropía. Un estudio exhaustivo de la entropía requiere herramientas matemáticas que están fuera de ámbito de este nivel educativo. Sin embargo, sí es importante que sepas la relación que guarda la entropía en la segunda ley de la termodinámica. Cualquier proceso natural espontáneo evoluciona hacia un aumento de la entropía. Veamos algunos ejemplos concretos para entender mejor este concepto. 1. Si escoges un montón de lápices y los lanzas al aire cuando caigan, es poco probable que caigan alineados. Lo más probable es que caigan en completo desorden. Si echas azúcar al agua, las partículas se distribuyen al azar por toda la disolución del modo espontáneo y no de una sola dirección. 3. En un gas se expande libremente la presión de paredes del recinto en la que se encuentra la misma en cualquier punto. La razón es que las partículas del gas se han expandido en direcciones por igual y no en una en concreto. Degradación energética. A partir de la primera y segunda ley de la termodinámica, podemos decir que en toda la transmisión natural de la energía del universo se conserva y su entropía aumenta. Por tanto, U delta universo es igual a 0, delta subuniverso es igual a 0, como se muestra a continuación. Este aumento de la entropía se asocia a un aumento de la energía térmica de los sistemas, la energía térmica de la forma degradada de energía, ya que, como hemos señalado, no se aprovecha íntegramente en producir un trabajo. A este fenómeno se le ha venido a denominar crisis entrópica, ya que conduce al universo. Con el paso de millones de años a una muerte térmica, todas las formas de energía acabarán convirtiendo en calor.